Dos niños desaparecen. Una madre llora frente a las cámaras. Todo el país contiene la respiración. Pero la pregunta que lo cambia todo es simple y devastadora. ¿Y si nada de eso fuera verdad? Bienvenidos a este espacio donde los crímenes reales no se olvidan. Si te interesa descubrir la verdad detrás de cada caso, suscríbete ahora y únete a la comunidad. Es una noche fría de finales de octubre del año 1994. En Union, Carolina del Sur, una voz femenina marca el número de emergencia. Dice que un hombre afroamericano armado le robó el coche, con sus dos hijos dentro. La voz tiembla. El miedo parece auténtico. En cuestión de minutos, la historia se convierte en noticia nacional. Dos niños blancos, desaparecidos. Una madre joven, sola, desesperada. América escucha y cree. Las cámaras llegan antes que las respuestas. Susan Smith aparece frente a los micrófonos. Tiene 23 años. Cabello corto, mirada perdida, lágrimas constantes. Suplica por el regreso de Michael y Alex. La narrativa es perfecta. Una madre víctima, un villano externó, un crimen que encaja con los miedos históricos del sur estadounidense. Nadie duda. ¿Por qué habrían de hacerlo? La historia se propaga como fuego. Programas matutinos, noticieros nocturnos, voluntarios pegan carteles con los rostros de los niños. La policía organiza búsquedas masivas. Helicópteros sobrevuelan lagos y carreteras. El país no busca pistas, busca esperanza. Y Susan Smith se convierte en el símbolo de esa esperanza. Pero toda historia tiene un antes. Susan Smith nació en la década de los 70, marcada por una infancia inestable, relaciones familiares complejas y pérdidas tempranas. Desde joven, el abandono y la necesidad de aprobación moldearon su identidad. Nada de esto es visible frente a las cámaras, pero todo está ahí, esperando. Se casa joven. Tiene dos hijos. Desde afuera, una familia común. Desde adentro, conflictos, deudas, una relación deteriorada. En el otoño de 1994, Susan enfrenta una realidad que no encaja con la vida que desea. Y en silencio, algo empieza a quebrarse. Mientras la búsqueda continúa, los investigadores escuchan la historia una y otra vez. Y algo no cuadra. Las rutas no coinciden. Los tiempos se estiran. Los detalles cambian. La pregunta comienza a crecer, aunque nadie se atreve a decirla en voz alta. ¿Y si el peligro nunca vino de afuera? Hay un lugar que empieza a repetirse en los informes. Un lago tranquilo, aparentemente irrelevante. Agua oscura. Silencio absoluto. Nadie lo sabe aún, pero allí descansa la verdad completa, esperando salir a la superficie. Durante 9 días, Susan Smith mantuvo su historia. 9 días de lágrimas, entrevistas y apoyo nacional, hasta que una confesión privada rompe el relato público y convierte a la víctima en el centro de la pesadilla. La pregunta ya no es quién se llevó a los niños. La pregunta es por qué. Durante 9 días, una nación buscó a 2 niños secuestrados, pero en realidad, los niños nunca estuvieron perdidos. La pregunta ahora es aún más perturbadora. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una mentira antes de colapsar? Estados Unidos entra en una vigilia colectiva. Cada amanecer trae una esperanza nueva. Cada anochecer, una decepción más. Susan Smith repite su historia frente a policías, fiscales y psicólogos. Llora en el momento justo. Duda cuando parece humano dudar. Su relato sigue siendo creíble porque coincide con algo más grande: los prejuicios, los miedos heredados, la necesidad de un culpable externo. Los investigadores comienzan a hacer lo que el público no ve: repetir preguntas, cambiar el orden, observar silencios. Susan no falla en lo emocional, falla en lo práctico. Las distancias no coinciden. Los semáforos no encajan. El tiempo que describe no existe en el mundo real. La historia funciona en televisión, pero no sobre un mapa. Lejos de las cámaras, emerge otra Susan. Una mujer agotada, atrapada entre lo que hizo y lo que aún intenta sostener. En interrogatorios privados, la presión no es agresiva, es constante.
El silencio se vuelve más pesado que cualquier acusación. Y entonces ocurre algo clave. Susan pide hablar, a solas. La verdad no explota. Se derrama. Susan Smith confiesa que no hubo secuestro, que nadie interceptó su coche, que nadie la amenazó. Relata cómo condujo hasta el lago John Delon, cómo dejó el coche en punto muerto, cómo observó, sin mirar. Sus hijos estaban dormidos. Buzos descienden al agua. No buscan pistas, buscan cuerpos. El coche es encontrado. Dentro, los niños. Michael, de 3 años. Alex, de 14 meses. El país que había rezado ahora guarda silencio. La historia cambia de género, de tragedia colectiva a horror íntimo. Cuando llega la pregunta inevitable, ¿por qué?, la respuesta desconcierta incluso a los investigadores. Susan habla de un hombre que no quería hijos, un hombre que representaba una vida nueva. Eliminar a los niños no fue un acto de rabia inmediata, sino una decisión fría, orientada al futuro que deseaba, no al que tenía. La reacción es inmediata y feroz. La compasión se transforma en ira. Pero hay algo más incómodo. La mentira funcionó porque confirmó estereotipos raciales profundamente arraigados. El falso sospechoso nunca existió, pero el daño sí. El caso deja de ser solo criminal. Se vuelve social. Susan Smith es arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato. Ya no hay lágrimas frente a cámaras. No hay súplicas públicas. Solo una mujer sentada sola, enfrentando una narrativa que ahora la define por completo. La pregunta ya no es qué hizo, sino qué castigo merece alguien que rompió el pacto más básico de todos. Mientras la fiscalía prepara el juicio, surge un nuevo debate. ¿Es Susan Smith una asesina consciente o una mente fracturada por años de abandono y trauma? La pena de muerte entra en juego, y el país se divide. Estados Unidos ya conoce la verdad. Ahora quiere algo más difícil de definir: justicia. La pregunta que divide al país es brutalmente simple. ¿Merece vivir una madre que mató a sus hijos? El caso abandona el lago y entra a la sala más fría de todas, el tribunal. En el verano de 1995, Susan Smith deja de ser un rostro televisivo y se convierte en una acusada formal. Todo es más silencioso aquí. No hay titulares gritados. Solo procedimientos, miradas y un peso invisible que lo cubre todo. Para la fiscalía, el caso es claro: premeditación, engaño, frialdad. Construyen una línea temporal precisa, quirúrgica. No hablan de emociones, hablan de decisiones. Cada minuto previo al lago es presentado como una elección consciente. Cada mentira posterior, como una extensión del crimen. La defensa propone otra narrativa. No niega el acto, pero discute la intención. Hablan de depresión severa, de ideación suicida, de una mujer que no pensaba escapar, sino desaparecer junto a sus hijos. El juicio se transforma en algo más complejo. No solo qué pasó, sino que pasaba dentro de ella. El tribunal mira hacia atrás. Sale a la luz una infancia marcada por rupturas, pérdidas y un suicidio familiar que dejó una herida temprana. Nada de esto explica el crimen, pero lo rodea. La pregunta flota incómoda: ¿en qué momento una historia personal se vuelve relevante y en cuál deja de importar? 12 personas comunes cargan ahora con una responsabilidad extraordinaria. No juzgan a una idea, juzgan a una madre real. Cada evidencia los empuja en direcciones opuestas. La brutalidad del acto frente a la fragilidad humana. El silencio del jurado es más ensordecedor que cualquier alegato. Carolina del Sur permite la pena capital. Por primera vez, el juicio deja de ser solo sobre culpabilidad y se convierte en una decisión irreversible. ¿Debe el Estado quitar una vida como respuesta a la pérdida de 2? La justicia se enfrenta a su propio reflejo. Tras horas que parecen días, el jurado regresa. Susan Smith es declarada culpable de asesinato. La sala no reacciona con alivio. Reacciona con gravedad. Porque aún falta la decisión final: vivir encerrada o morir por lo que hizo.
La pena de muerte es descartada. Susan Smith recibe cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras 30 años. Para algunos, es misericordia. Para otros, una traición a las víctimas. La justicia ha hablado, pero no ha cerrado la herida. El juicio termina, pero la historia no. En prisión, Susan Smith no desaparece. Cambia. Años después, nuevos informes, nuevas conductas y nuevas preguntas resurgen. ¿Puede alguien así transformarse realmente, o solo aprende a sobrevivir? El crimen terminó hace décadas. La condena fue dictada. Pero la pregunta más incómoda permanece viva. ¿Qué ocurre con alguien que sobrevive a lo imperdonable? La prisión se convierte en el nuevo paisaje de Susan Smith. Muros grises, rutinas rígidas, días indistinguibles. Lejos de cámaras y multitudes, comienza la etapa menos visible del caso, la vida después del veredicto. Aquí no hay absolución ni espectáculo, solo tiempo. En los primeros años, Susan Smith se presenta como una reclusa modelo. Participa en programas religiosos, evita conflictos, mantiene un perfil bajo. Para algunos funcionarios, parece arrepentida. Para otros, simplemente adaptada. La pregunta vuelve a surgir. ¿El arrepentimiento se mide por el dolor o por el comportamiento? Con el paso de los años, informes internos contradicen la imagen inicial. Relaciones inapropiadas con guardias, violaciones a las normas, episodios que reabren el debate público. Susan Smith vuelve a ser noticia, no por lo que hizo, sino por cómo vive después de hacerlo. El pasado no se queda quieto. Mientras Susan envejece tras las rejas, el mundo exterior cambia. Nuevas generaciones conocen el caso como archivo, no como impacto directo. Pero para las familias, para la comunidad, para la memoria colectiva, el tiempo no borra, sedimenta. El dolor se vuelve más silencioso, no más liviano. La sentencia incluyó una puerta mínima, libertad condicional tras 30 años. No una promesa, solo una posibilidad. La sola existencia de esa opción divide opiniones. ¿Debe el sistema permitir segundas oportunidades cuando el daño es irreversible? El lago Yondelon sigue ahí. No es un monumento, no tiene placas, pero el agua guarda una historia que no se diluye. Cada superficie tranquila esconde lo que ocurrió debajo. Aunque la ley ya decidió, el juicio social nunca termina. Susan Smith existe ahora como símbolo del engaño, de la maternidad rota, de los prejuicios colectivos. Su caso es citado, estudiado, debatido, no para entenderla a ella, sino para entendernos a nosotros. Esta no es solo la historia de una mujer que mató a sus hijos. Es la historia de una sociedad que creyó sin cuestionar, de un sistema que castigó, y de un dolor que no encuentra cierre perfecto. Al final, no hay redención clara, solo una verdad incómoda. Algunas decisiones rompen algo que nunca puede repararse. El caso Susan Smith no termina con una sentencia ni con una celda. Termina cada vez que alguien se pregunta dónde está la línea entre comprensión y condena. Y si alguna vez, realmente, aprendemos de lo que preferimos no mirar.